Que bendigas esta nación. Te pedimos, ay Señor, restringe la maldad de nuestros gobernantes. Por favor, no dejes que la maldad y la perversidad sigan dañando más esta nación. Perdona el pecado de los que están en autoridad, pero también perdona el pecado de aquellos que no estamos siendo buenos ciudadanos y no somos fieles a tu palabra. Pero hoy también te pedimos perdón porque esta nación está dando lugar a querer acallar la voz de aquellos que predican el evangelio. Otra vez tu iglesia está siendo perseguida en diferentes lugares de nuestra nación. Otra vez estamos escuchando de pastores siendo asesinados. Otra vez estamos escuchando, Señor, que la maldad va en aumento. Y esto no es culpa de un solo individuo, esto es culpa de una nación completa que se está alejando de tu palabra y de tu verdad. Ten piedad de esta nación. Pero hoy también te pedimos perdón por la iglesia. Hoy te pedimos que consueles el alma de aquellos hermanos que tuvieron que despedir la muerte inesperada de un ser amado, que hoy están lidiando con la tristeza de la ausencia de alguien importante en sus corazones. Te oro por aquellos que están lidiando con la enfermedad, por aquellos que esta semana recibieron malas noticias que ha quebrantado su corazón, para que hoy de manera especial tu presencia traiga consuelo a tu pueblo y hoy podamos deleitarnos en tu palabra y ser edificados por ella. Guarda esta ciudad y ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a hacer una respuesta para que el suicidio no gane más terreno en esta ciudad, para que los homicidios no ganen terreno en esta ciudad, para que el divorcio no crezca en nuestra ciudad. Y si no somos nosotros los que nos convertimos en un estorbo a estos males, ¿quién más lo hará? Perdónanos porque hemos sido pasivos en dar respuestas adecuadas a lo que hoy sucede. Y ayúdanos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por acompañarme en ese paréntesis de nuestra liturgia. Acompáñeme a Colosenses capítulo 1, versículo 24 y 29. Quienes nos acompañan por primera vez, bienvenidos a esta gran familia de pecadores. Sí, si tenía una expectativa diferente, en este lugar no se reúnen personas perfectas, obras terminadas. Este lugar está compuesto por grandes pecadores partiendo del pastor que les sirve. Lo único que nos hace poder ostentar el título de iglesia es que Cristo nos compró a precio de sangre y es por ese precio y ese sacrificio que hoy podemos reunirnos a escuchar su palabra. Colosenses 1, 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy muchas gracias por los hermanos que hoy se han reunido para escuchar tu palabra. Te doy gracias por quienes nos acompañan por primera vez. Te doy gracias por aquellos que aún no te conocen para que puedan hacerlo. Y mi Señor, me rindo hoy a tus pies, me rindo a tu soberana, perfecta gracia, me rindo a ti, Señor, porque hoy quiero de manera especial que seas tú hablando a este tu pueblo y que nuestros corazones hallen delicia en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de esta enseñanza, para quienes muy juiciosos toman nota, es Instrumentos en las manos de Dios.
No podemos perder de vista de ninguna forma lo que viene sucediendo con la carta a Colosenses. Recuerden, Pablo está escribiendo una carta que no ha visitado, pero que conoce por esas buenas noticias que ha recibido acerca de la iglesia de Colosas. Y todo parte de una reunión que tuvo con el ministro que allí servía, un buen servidor llamado Epafras, un hombre que había escuchado el evangelio y que había sido transmitido para la edificación de la iglesia allí en Colosas. Pablo entonces, ante el desafío que le está presentando Epafras, empieza a escribir una preciosa carta llena de la identidad de Cristo desde el mismo saludo para proveer a la iglesia herramientas adecuadas para poder enfrentar esos engaños que querían entrar a la iglesia. Esa idea de buscar a Dios mediante cosas distintas a Cristo, esa idea de ser salvos fuera de Cristo, esa idea de ser santos fuera de Cristo. Y Pablo entonces ha invertido hasta acá un grupo de versículos que han dejado algo muy claro: la preeminencia de Cristo en la creación y la preeminencia de Cristo en la redención. Él es el primero en todo, sobre todo. Él es el primero. Y fuera de Él no hay salvación, y fuera de Él no hay santificación. Entonces recordemos que enseñó Pablo que la iglesia ha recibido en Cristo. Desde su saludo le dijo a la iglesia: venga, no se dejen engañar. Todos los que hemos sido unidos a Cristo somos santos y somos hechos aptos por Él, aptos para estar en comunión con Él. No estamos tratando de ser librados de las tinieblas. Ya fuimos librados y hemos sido trasladados de las tinieblas a su glorioso reino en Cristo Jesús. Ya les anunció que hemos recibido la liberación, la redención, nada más y nada menos que por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero que esa sangre no solo nos liberó, no solo nos rescató, sino que ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por el esfuerzo diligente de los colosenses? No. ¿Por las habilidades excepcionales e intelectuales del pastor que servía allí en Colosas? No. Por una razón: por Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, la imagen del Dios visible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron logradas estas cosas, por Él y para Él, porque todo es para la gloria de Él. ¿Por qué pasa esto? Porque no solo en Cristo fue creado todo, sino que Él sustenta todo. No hay nada que esté fuera de su gobierno, nada se sale de su gobierno. Él es la cabeza de la iglesia, el primogénito de la resurrección, aquel que ha reconciliado a pecadores mediante la sangre y la muerte de cruz. ¿Y por qué es importante hacer este resumen? Porque Pablo ahora pasa a hablar de su servicio. Y no es accidental que él hable de la identidad que tiene en Cristo antes de hablar de su misión. Mis hermanos, el servicio a Dios solo puede desarrollarse de una forma agradable a Dios cuando yo primero entiendo lo que soy en Cristo. Cuando nosotros servimos sin entender nuestra identidad en Cristo, vamos a querer usar el servicio para obtener esa identidad que solo Él da. Y ese es un mal del evangelicalismo moderno. Note usted que una de las características del evangelicalismo moderno es que las personas desde que llegan: ¿y en qué vas a servir? ¿Y dónde vas a servir? Y la vida sin servicio no tiene propósito. Y aquel que nace pero no sirve, no sirve. Y entonces la gente inmediatamente responde a eso y empieza a servir, y empieza a servir, y empieza a servir. Pero todos aquellos que empiezan a servir sin tener una identidad clara en Cristo, sirven muy diligentemente, pero tratando de obtener algo que solo se obtiene en la persona de Jesús. Y por eso le pasa muchas veces a estas personas que salen de estos entornos de servicio, llegan a las 5 de la mañana a la iglesia, salen a las 10 de la noche, parecen ser muy comprometidos, pero por un momento hacen una pausa en su servicio y su relación con Dios se viene abajo.
porque no tenían una relación con Dios. Estaban comprometidos con hacer cosas, entre comillas, para Dios. Pablo entonces está siendo muy claro en esta introducción. La identidad es previa a la misión del servicio. Y vamos a ver este sermón en dos partes claras. Primero, cómo Pablo presenta su vida como un instrumento en las manos de Dios para la iglesia. Pablo, un instrumento de Dios para la iglesia. Y segundo, el creyente como instrumento de Dios para la iglesia, porque por supuesto, lo que Dios nos está enseñando a través de la vida del apóstol Pablo se extiende en una medida a cada creyente. Pablo inicia, mire el versículo 24 con estas palabras. Después de hablar de la preeminencia, recuerde que él está en donde él está preso cuando escribió esta carta. Y mire lo que está diciendo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Esas expresiones parecen contradictorios. Gozo, padecimiento, ¿pueden ir juntas? Hermanos, eso solo es posible en la vida del creyente. Solo el creyente puede gozarse en la tribulación. Fuera de Cristo esto es imposible. Solo el creyente, solo el que está unido a Cristo puede estar feliz mientras sufre. ¿Cómo? Sí. Solo el creyente puede hallar paz en la pérdida. Solo el creyente puede hallar paz en la enfermedad. Solo el creyente puede hallar paz en esa noticia dolorosa por Cristo. No es que no enfrenta dolor por los padecimientos, pero hay un gozo que supera al padecimiento. Y Pablo le está diciendo a la iglesia: hermanos, yo estoy feliz porque estoy padeciendo. ¿Qué gozo hay en mí por el sufrimiento? Qué gran ejemplo es Pablo, ¿no? Yo siempre digo, Pablo preso siempre llamaba a sus hermanos libres a estar felices. El que sufre animando al libre. Eso pasa muchas veces. Y eso solo lo da la madurez en la vida cristiana. Me gozo en lo que padezco por vosotros, porque estoy sufriendo por causa de ustedes, queridos hermanos, pueblo de Dios, porque estoy cumpliendo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo primero que tenemos que clarificar, ya entendiendo el gozo del que está hablando Pablo, es que Pablo no está diciendo que a Cristo le quedaron faltando sufrimientos y que su sufrimiento fue incompleto. Hermanos, el sufrimiento de Cristo para salvar a los pecadores fue completo, o sea, no quedó faltando algo. Y aparte de eso fue suficiente y eficaz para lavar, para limpiar y perdonar. Lo que Pablo le está enseñando a la iglesia, dice un escritor lo siguiente: Pablo experimentaba la persecución que iba dirigida a Cristo. A pesar de su muerte en la cruz, los enemigos de Cristo no habían saciado su apetito de hacerle daño, así que encauzaron su odio hacia los que predican el evangelio. Cuando Pablo está diciendo, en mi cuerpo estoy recibiendo las aflicciones que faltaron al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo que él está diciendo es: aunque la obra de Cristo fue suficiente para perdonar y para salvar, aquellos que aborrecían a Cristo no quedaron completamente satisfechos. Y ese mismo odio y ese mismo desprecio que dirigieron hacia Cristo, lo siguen dirigiendo hacia el pueblo de Dios. Así que cuando la iglesia sufre por causa de Cristo, experimenta gozo al entender que es el resultado del odio que le tienen a Cristo. Porque están muriendo hermanos por causa de predicar el evangelio. Porque ese odio que las tinieblas tienen contra Cristo no han cesado. Y por tanto, todo lo que les muestra a Cristo despierta en ellos el mismo odio y el mismo desprecio. Esto no es de extrañarnos y es importante no esperar algo diferente. Por eso es importante siempre enseñarle a nuestros niños una correcta teología del sufrimiento.
Porque diferente a lo que enseña el mundo, este mundo promueve la doctrina de la felicidad a cualquier precio. Sé feliz, evita el dolor, evita el sufrimiento. La verdadera felicidad está en que seas tu propio jefe, en que manejes tu tiempo libremente. Entonces, por eso un muchacho cuando tiene un jefe ya no se aguanta porque toda la vida escuchó que la verdadera libertad está en que seas tu propio jefe, en que nadie te puede mandar y ordenar. Chicos, en este mundo hay sufrimiento y es inevitable el sufrimiento en este mundo caído, pero cuando eso pase, ánimo, no se asusten. Cristo gobierna en medio de todo. Y estamos en tiempos en que tenemos que recordarle a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestra esposa, que por causa de Cristo podemos ser encarcelados. Los hijos de los pastores tienen que crecer entendiendo que por causa de Cristo en cualquier momento podemos morir y que eso no debe producirles enojo hacia Cristo pensando en que Cristo no cuidó de su papá. No, su papá está viviendo lo que la Escritura decía, que muchos morirán y serán llevados presos por causa de Cristo. Y eso hay que enseñarlo. Porque entonces cuando viene el sufrimiento, por eso muchos creyentes salen corriendo. Es que me prometieron que con Dios ya no hay dolor. ¿Quién te prometió eso? Es que si estoy buscando a Cristo, no debería estar pasando por momentos difíciles. ¿Y de dónde sacas eso? No, en este mundo afrontaráis aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces Pablo muy bien está presentando su ministerio y le está diciendo, hermanos, me gozo. No estén asustados por el hecho de que yo estoy en la cárcel. Estén tranquilos, yo estoy feliz porque la razón por la que estoy en la cárcel es por mi Señor. Es por causa del amor que han visto en mí hacia Cristo y esto ha producido que estos que odian a mi Señor pues también me odien a mí. Pero todo esto lo estoy haciendo no solo por amor a mi Señor, sino por amor a lo que Él más ama. Su iglesia, su cuerpo, su amada. La iglesia es el pueblo que Dios escogió para unirlos para alabanza de su gloria y que vivan en santa comunión. Pero para no dar expectativas románticas equivocadas, permítame precisar la definición. La iglesia es el conjunto de todos los pecadores, de lo vil y lo menospreciado de este mundo que Dios escogió por gracia para reunirlos, para seguirlos santificando hasta que Él regrese y Él reciba toda la gloria. Eso es la iglesia. Por favor, si tú recientemente estás viniendo a esta iglesia y tu idea de iglesia es un museo donde se exhiben santos inmaculados, hoy quiero dañarte esa idea romántica. La iglesia no es un museo de santos, sino un hospital lleno de pecadores que están entubados a la palabra de Cristo para ser sanados y librados de ese pecado con el que estaremos luchando hasta que Cristo regrese. Si tu expectativa es llegar a la iglesia y encontrarte personas que parecieran que están caminando en las nubes tocando el arpa, déjame decirte que eso no pasará ni en los nuevos cielos ni en la nueva tierra. Porque en los nuevos cielos y en la nueva tierra sí estaremos caminando con los santos, pero estaremos amándonos, cuidándonos y sirviéndonos los unos a los otros de manera perfecta, porque la presencia perfecta de Cristo allí estará. Pablo entonces ya nos da un preámbulo de qué es el sufrimiento, cómo lo entiende él y cómo está siendo perseguido por el odio que le tienen a Cristo. Pero miren cómo se presenta. Él no se presenta como el superapóstol, como querubín de fuego, como patriarca, como profeta a las naciones. No, 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 no. Miren él cómo se presenta. Un evangelio, un mensaje por el cual fui hecho ministro. Miren esto, ahora me gozo en lo que padezco, en el sufrimiento, por amor a Cristo, cumpliendo en mí las aflicciones de Cristo, por su iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para vosotros. Miren, ¿saben una de las cosas más molestas del evangelicalismo moderno? Que ya los pastores no se quieren llamar pastores porque eso les quita estatus.
No me llames pastor, soy profeta. No me llames profeta, soy apóstol. No me llames apóstol, soy patriarca. No me llames patriarca porque soy querubín de fuego. Y Pablo, el apóstol de los apóstoles, dice ministro del Señor. Y perdónenme, pero también tenemos una idea tan elevada de esa palabra, pero ministro tiene una definición supremamente sencilla en la Escritura. Siervo. Siervo de Jesucristo. Esos somos los pastores. Siervos. Siervos de Cristo, no amos, no señores de la iglesia. Nosotros no somos la cabeza de la iglesia. Pablo no se veía como la cabeza de la iglesia. Él sabía que la cabeza de la iglesia es Cristo y que él era simplemente, a pesar de sus títulos y sus credenciales, simplemente un ministro, un siervo por causa del evangelio. Hermanos míos, ningún siervo de Dios es puesto como amo o señor de la iglesia. Es puesto como siervo y esclavo por amor. Así se veía Pablo, siervo, esclavo por amor. Aquel cuya voluntad estaba sometida y dispuesta ¿para qué? Para servir a su amo. Su tiempo, su energía, sus fuerzas no le pertenecen a él, le pertenecen a su Señor. Entonces Él nos muestra cómo percibe su ministerio, cómo percibe su situación y luego habla de la comisión asignada. ¿Cuál fue la comisión asignada? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo entendía que su comisión era anunciar una sola cosa. 5 claves para prosperar en esta tierra. 2 claves para sacar el campeón que hay dentro de ti. No, una cosa, anunciar fielmente la preciosa, perfecta palabra de Dios, porque este es el misterio que estaba oculto, pero ahora ha sido dado a conocer a los hombres, para que así conozcan las riquezas de la gloria de Cristo. Niños, déjenme darles una enseñanza hoy. Niños y niños un poquito más grandes y preadolescentes y adolescentes y hombres adultos que todavía se comportan como niños, escuchen esto. Nosotros venimos a la iglesia no para ser entretenidos. Padres, ¿cuánto bien le hacen a sus hijos cuando le dice, papá, pero es que en la iglesia no jugamos, papá, pero es que en la iglesia no hay entretenimiento, papá, pero es que en la iglesia no hay diversión? Hijo, tienes toda la razón. A la iglesia vamos a sumergirnos en la preciosa exposición de la palabra, porque ella es la que salvará tu alma y la que te santificará. No hay nada más glorioso que eso. Claro, los niños acá establecen amistades, los chicos se conocen, luego forman relaciones, pero ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es exponernos a su palabra. Y te pregunto, ¿y tú para qué vienes a la iglesia? Para esto, para exponerte al ministerio de la palabra de Dios. Claro que en las relaciones que establecemos en la iglesia vamos a tener momentos alegres, momentos de diversión, pero ese no es el propósito de la iglesia. Eso se da en el contexto de la comunión. ¿Y qué dice? Para anunciar esta preciosa palabra cumplidamente. El griego allí está hablando de llenar completamente, de suplir totalmente mediante el mensaje de la palabra las necesidades de cada uno de los presentes. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál es mi mayor necesidad? Que la palabra de Dios nos sature por completo. Cuando alguien está triste, ¿qué necesita? Saturarse de la palabra de Dios por completo. Cuando alguien está feliz, ¿qué necesita? Saturarse completamente de la palabra de Dios.
Cuando nos llenamos de esta palabra, es lo que está diciendo el apóstol, esta es mi misión, que a través de la palabra de Dios yo les enseñe que Cristo es la esperanza de gloria. Ese era el ministerio de Pablo. En Él está segura nuestra salvación. Cuando las personas se exponen a la palabra de Dios fielmente en sus corazones, crece la certeza de que nuestra esperanza gloriosa es Cristo. Que en Él está nuestra seguridad, que en Él está nuestra salvación, que en Él está nuestra herencia incorruptible, inmarchitable, imperecedera. Que esto antes la gente no lo conocía a plenitud y que nosotros somos unos privilegiados al poder tener la palabra de Dios completa y ver esta realidad de manera completa. Nuestros hermanos de antaño vieron la pintura por partes. Nosotros tenemos la pintura completa. Pero ¿cómo se ejecuta esta comisión? Entonces ya vimos, Pablo, un ministro de Dios, siervo, comisionado para predicar la palabra de Dios. Pero ¿de qué manera se ejecuta esta comisión? ¿Cómo el ministro de Dios ejecuta esta tarea? Amonestando y enseñando con sabiduría. Amonestando y enseñando con sabiduría. Y no podemos separar estas palabras. Porque tenemos muchos que asumen la amonestación como un regaño impetuoso. Me da risa en muchos entornos religiosos cuando uno escucha a los hermanos: "Ay, hermano, el pastor me llamó, me va a exhortar". Lo va a exhortar. Me va a amonestar. Lo va a amonestar. Porque nos suena como a regaño, ¿cierto? Como que nos van a maltratar. Mi hermano, la amonestación es la instrucción firme y fiel de la Escritura para ayudar a alguien a que se aparte del pecado. El ministro del Señor tiene la responsabilidad de usar la palabra de Dios para amonestar al pueblo de Dios. Eso hace la palabra de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, la palabra de Dios te amonesta, te permite ver tu pecado y te anima a apartarte de él. Eso es una amonestación. Pero la amonestación nada tiene que ver con gritos y enseñoreamiento, porque hay pastores: "Es que eres un pecador impío". Pastor, no me grite. Yo no le estoy gritando, tengo celo por el Señor. No, eso no es celo, eso es un arrebato de ira. Porque la amonestación no depende de cuán duro hablo o cuán grosero soy. La amonestación depende de la fidelidad con la que la palabra corrija al infractor. La autoridad no se gana por gritos, por persuasión o por manipulación. Así que Pablo está diciendo: sí, soy un ministro, siervo, escogido por el Señor, pero la forma de corregir al cuerpo de Cristo es presentando fielmente la palabra, enseñándola. Pastor, es que usted ya casi no me pastorea. Mi hermano, ¿no has vuelto a la iglesia los domingos? Porque cada vez que vienes el domingo a la iglesia estás siendo pastoreado por la predicación fiel de la palabra que amonesta tu corazón, y te enseñamos la verdad para que esa verdad transforme tu alma. Es la palabra suficiente. No quiere decir esto que no es importante poder tener un pastoreo cercano, solo que a veces queremos ser como pastoreados de forma personalizada por el resto de la vida. Y el creyente necesita entender que hay un momento para ser pastoreado, pero que ya te tienes que convertir en alguien que pastorea a otros, porque si no, no vas a madurar en tu caminar con Cristo. Entonces Pablo está mostrando ese ministerio, pero amonestamos y enseñamos que la palabra de Dios, pero ¿cómo? Con sabiduría. Hermanos, la verdad, la amonestación no pueden ir separadas de la misericordia. Muchos son muy diligentes en amonestar y enseñar. Les encanta enseñar. Es que eso que tú estás diciendo es un error. Eso que estás diciendo es herejía. Hermano, estás completamente equivocado. Estás hablando como un completo hereje. Es que aún no has entendido el evangelio. Eso que estás diciendo es una torpeza. Hay gente que hace eso muy bien, pero eso que está haciendo es muy malo.
porque la enseñanza de la verdad, la amonestación, nunca deben separarse de la sabiduría, del amor. A veces estamos tan atentos para corregir el error, pero tan alejados de hacerlo con amor y misericordia. ¿Saben qué caracteriza a un bautista reformado inmaduro? Que siempre que está hablando con una persona de otra denominación, no está pensando en cómo ayudar su alma, sino en cómo corregirle el error. A ver, ¿cuándo va a decir que tiene una pastora para yo decirle que las pastoras no están en la Biblia? ¿Cuándo va a decir algo de la teología de la prosperidad para decirle que la teología de la prosperidad es del diablo? Y así se comportan muchos creyentes. Hermanos, enseñar y amonestar con sabiduría no es el acto de querer tumbarle al otro la cabeza por el desconocimiento de ciertas verdades. Es ser sabio en lo que digo, cómo lo digo, para que esa persona pueda ser traída a vida si está muerta o pueda ser santificada en su caminar con el Señor. Pablo no andaba buscando peleas en las conversaciones que tenía para exhibir sus credenciales. Pablo siempre estaba buscando amonestar, enseñar con sabiduría, porque anhelaba que se salvaran los que lo escuchaban. Anhelaba que crecieran en santidad los que lo escuchaban. Hermano, déjame decirte algo. La tarea de un ministro, de un siervo del Señor, no es ganar todos los debates. Es anhelar con su corazón que cada vez que tiene una conversación con alguien, pueda presentar el consejo de Dios, enseñarlo rectamente con sabiduría y amor, para que quien escucha sea salvado y sea santificado. Amonestar entonces es confrontar con la palabra, el pecado. Leamos Ezequiel 3, 17, 21. Ezequiel 3, acompáñeme a leerlo para tener una idea correcta de la amonestación. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra que de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces, el siervo de Dios amonesta al pueblo de parte de ¿quién? De Dios. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahí está hablando más o menos de esas personas que ven que alguien está pecando. Ah, no, eso no es problema mío. Eso es entre él y el Señor. Yo no tengo por qué amonestar a mi hermano. Pues aquellos que piensan así, la palabra de Dios le dije, si esa persona que tú no amonestas muere, si esa persona que tú estás viendo en pecado, con sabiduría y con amor no te acercas a corregirlo, cuando esa persona muera, esa sangre será responsabilidad tuya. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. La mayor muestra de amor es cuando amonestamos con sabiduría a través del consejo de Dios a alguien que está haciendo lo malo, pues le estamos amando. Si esa persona sigue por el mal camino, libramos la responsabilidad, pero nunca pienses que es amor cuando tú no enseñas el consejo de Dios para corregir un pecado. Eso no es amor, eso es aborrecer al prójimo. Deuteronomio 4, 5, perdón, Hechos 20, 27 dice, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Todo el qué? Consejo de Dios, no una parte, no lo que a mí me gusta, el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿A quién le está hablando? A los obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, al pueblo que amonestamos y enseñamos, ¿a quién le pertenece? Al Señor, no a quien enseña. Pablo lo tenía claro, la iglesia no era de Pablo, era del Señor, son sus ovejas. 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar. ¿Pero amonestar con qué? Con lágrimas. Con un corazón que se duele al ver sufrir a un hermano que está sufriendo por pecar. La amonestación bíblica no busca la destrucción de aquel que amonesta, busca su restauración, busca su salvación, busca su santificación. Y lo que nos debe producir cuando un hermano se está alejando del consejo de Dios son lágrimas, dolor en nuestro corazón. Ya entendemos entonces qué enseñamos, ¿cierto? El consejo de Dios, de qué manera, amonestando con un corazón como sabio, amoroso, misericordioso. Si tú eres de esos que es muy bueno para señalar el error, pero siempre la gente se queja de que lo haces con dureza, primero, trata tu orgullo, vuélvete alguien humilde y luego aprende a corregir el error. Porque la iglesia no necesita más malos testimonios de hombres que dicen tener la verdad, pero no son capaces de enseñarla con amor y mansedumbre. Aprende primero a ser humilde. Porque esas amonestaciones no ayudan, alejan. Esas amonestaciones basadas en el orgullo, en la arrogancia, en la prepotencia, en el mucho conocimiento, sin un espíritu amable, lo que generan es una mala idea del Dios verdadero. No dejes de hacerlo, pero sé pronto en humillarte y crecer en un corazón dócil. Pero ¿para qué Pablo buscaba hacer esto? Miren lo que dice el texto, para presentarlos perfectos en Cristo Jesús. ¿A quiénes? A todo hombre. Pablo entendía que el papel de la iglesia, su rol como siervo del Señor, es enseñar el consejo completo de Dios, toda la escritura, amonestando con lágrimas, amando a aquel que corrige con sabiduría y misericordia, entendiendo el momento correcto, la forma correcta, por una razón. ¿Qué es lo que anhela un pastor cuando le dice a un hermano: hermano, ¿por qué no te estás congregando con diligencia? Hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Hermano, ¿por qué no te comprometes con la iglesia? No es que queramos molestar a la gente, es que tenemos una responsabilidad que agobia nuestra alma, y es que cada persona que venga a la iglesia pueda ser presentada a Dios perfecta. Miren el anhelo que tiene un siervo de Dios por cada vez que ve una persona delante de su enseñanza, es que se salven y sean santos. Ay, mis hermanos, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que un predicador siente al ver un auditorio lleno. Terror, porque son almas, son vidas, es una eternidad que está en juego. Y por eso no nos paramos acá tratando de entretener a la gente, que se sienta cómoda para que vuelvan. No, yo los miro a ustedes cada domingo y yo solo digo: Señor, ten misericordia, porque ¿qué me garantiza que alguno de ellos no muera al salir? Y podré estar yo tranquilo si salen de este lugar sin haber escuchado que deben arrepentirse y creer en Jesús. Ustedes no saben el desespero que invade el corazón de un predicador cuando uno ve cada domingo personas que se sientan y salen como si nada y regresan como si nada y luego se acercan. ¡Qué prédica tan bonita! Pero sus vidas siguen iguales. Su compromiso con Dios no cambia. Su deseo por santificarse no cambia. Pastor, gracias. Hoy ese sermón me partió en dos, pero sigo amando mi pecado. No cambio en nada. Hermanos, no es al pastor al que están menospreciando. Es el consejo de Dios el que ustedes están ignorando. Pablo entonces le está diciendo a la iglesia claramente eso. Hermanos, escuchen bien esta enseñanza, porque la razón por la que les escribo es porque hay un deseo que consume mi alma: presentarlos perfectos ante Cristo a todos. Niños, muchos se preguntan: papá, pero ¿por qué tenemos que estar en la reunión de los grandes y no tenemos un espacio de juego mientras usted... No, hijos, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque esta palabra que ustedes están escuchando, aunque a veces se duerman, aunque a veces se distraigan, si lograse quedar una parte de ella en sus corazones, va a ser vida a sus vidas. Por eso nos reunimos con ustedes, porque los amamos, porque queremos que esta palabra también traspase sus almas, porque es el consejo de Dios dado con sabiduría el que hace que una persona pueda ser perfeccionada en Cristo Jesús. Pero Pablo entiende algo. ¿Y cuál es el combustible que le permitía hacer esto? Mira el versículo 29 en Colosenses 1. Para lo cual también trabajo. Pablo sabe que el siervo de Dios trabaja. Hay algunos que dicen, ay Señor, estoy tan cansado de trabajar, si me permitiera ser pastor en la iglesia. Espera, hermano, repite lo que acabas de decir. Ay, sí, pastor, es que ya estoy cansado de la construcción, ya estoy cansado de... No, yo le estoy pidiendo al Señor que me permita ser pastor. No tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque el trabajo ministerial es un arduo trabajo, pero tiene una particularidad a diferencia de los demás trabajos. Es un trabajo, es una preciosa comisión que se hace en la fuerza de aquel que comisiona, no en la fuerza de aquel que recibe el llamado. Mire lo que dice, luchando según la potencia de ¿quién? De Cristo, el cual actúa poderosamente. Por eso, cuando ustedes ven un siervo de Dios trabajando incansablemente, la gloria no es para el siervo de Dios, la gloria es para Dios, porque uno puede decir, Señor, gracias por la fuerza que le das a ese varón para servir diligentemente. Siempre que la iglesia goce de hombres que sirven en el ministerio, deben darle gracias a Dios porque Él es quien los provee. No son virtudes que nacen en el hombre por sí mismas, es la fuerza. Entonces Pablo sabía que estaba preso, que tenía que ir a predicar, qué barco en el que se montaba hace un día, y seguía su trabajo por una razón, porque no eran sus fuerzas, eran la poderosa potencia del poder de Dios obrando en él. Hace unos días hablaba con unos niños en un espacio de reflexión sobre la persecución y uno de los niños gira y dice, ay, pero qué miedo en la persecución y qué tal que yo también niegue a Cristo el día que me amenacen con que me van a matar. Yo creo que yo sería de los que lo negaría. Y yo, no acabas de dar una mejor respuesta que esa, porque así debería responder todo creyente. Si en el día de la persecución a mí me ponen un arma para negar a Cristo, yo sería el primero en negarlo, a menos que el Espíritu Santo me dé la fuerza para morir por él. En el tiempo de la persecución quedó constatado en los relatos que esos hombres que solían levantarse y nos están persiguiendo, no importa, yo estoy dispuesto a morir por Cristo, eran los primeros que negaban su fe. Pero aquellos que todo el tiempo decían, yo no creo soportarlo, Señor, no me permitas estar en una situación de esas, porque yo podría negarte fácilmente, son los que hoy se conocen como los grandes mártires de la fe. Porque en su debilidad, Cristo se hace grande. Pablo sabía que la razón por la que estaba gozoso en la cárcel, sufriendo por Cristo para bien de la iglesia, la razón por la que podía soportarlo no era por su fuerza, era por la fuerza de Dios que lo fortalece. Y esa tiene que ser nuestra oración por los pastores. Señor, que la potencia de tu fuerza asista a nuestros pastores para que no bajen la guardia cuando venga la persecución, cuando venga el dolor, cuando venga el sufrimiento. Hermanos, cuando ustedes vean a sus pastores cansados, debilitados, es culpa de ustedes, porque no están orando lo suficiente por ellos. No estoy eximiendo las debilidades y la irresponsabilidad que puede ejercer el pastor, pero si algo necesitan los ministros de Dios
Es la oración del pueblo de Dios para que sea la potencia de Dios fortaleciéndolo. Es el poder de Dios entonces el combustible del ministerio, no las habilidades propias del pastor. Miren, a pesar de los pastores que uno a veces dice, ay Señor, qué rico poder estar en la iglesia de Spurgeon, ¿por qué no me permitiste nacer en la iglesia del pastor Sugel? Él sí predica bien. Mis hermanos, estos hombres son hombres dones excepcionales. Pero es gracias a la potencia de Cristo obrando en cada pastor que a pesar de la debilidad de los pastores que nosotros tengamos, podemos estar seguros que en esa debilidad el Señor tiene a bien obrar para alimentar a su pueblo, porque es su poder, porque es su gloria, porque es su palabra, no las credenciales del ministro. Así que Pablo está mostrando las características de un instrumento fiel del Señor. ¿Cómo decimos es hermano, es un instrumento fiel del Señor, es un ministro fiel porque sirve diligentemente enseñando qué? Todo el consejo de Dios, es decir, toda la escritura, amonestando y enseñando con sabiduría. Eso es un ministro fiel. Nada tiene que ver con que, no, es que no me gusta la forma en la que viste ese pastor. No, es que ese peinado, no, es que no, no, eso no define un fiel ministro. Un fiel ministro tiene estas características. Un fiel ministro asume con gozo el sufrimiento porque es el poder de Cristo el que lo sostiene y porque sabe que su sufrimiento al final es para la gloria de Cristo. Es un hombre que sirve a la iglesia no como amo, sino como siervo. Es un hombre que ha sido puesto por Dios, no puesto por él mismo. ¿Y tú por qué eres pastor? No, es que ayer tuve un sueño y el Señor me mostró que soy pastor. Un siervo del Señor no se autoproclama pastor. Un siervo de Dios es reconocido por el cuerpo de Cristo, no autoproclamado. ¿Cómo sirve este ministro? Amonestando y enseñando con sabiduría. No piensen que estoy repitiendo por accidente. Cumple su servicio con poder. ¿Por qué? Por el poder de Dios, no por el poder de Él. Pero ahora quiero hacer esta pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo que este es el carácter que debe tener un ministro del Señor? Y la iglesia dice, amén, ¿cierto? Si yo les dijera, hermanos, oremos por hombres que tengan estas habilidades, estoy seguro que la iglesia diría, esto es lo mismo que pasa cuando leemos Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y la iglesia dice, la iglesia es muy buena orando por obreros. Que Dios levante esos ministros como Pablo. Pero a muy pocos en la iglesia les gusta verse como obreros. Sí, Señor, levanta pastores. ¿Y tú por qué no oras? No. No, yo no quiero cambiar mi calidad de vida. Señor, levanta misioneros. ¿Y por qué no oras para que el Señor haga de ti un misionero? ¿Yo dormir en el piso? ¿Por qué? Porque pensamos solo en nosotros, en nuestra comodidad y queremos que sean otros los que sufran por el Evangelio. ¿Cuántas veces has orado para que el Señor haga de ti un ministro? Para que el Señor haga de ti un obrero. Cierto que en nuestra mente está, sí, levántalo. Sí, Señor, provee hombres dones. ¿Y yo? ¿Y tú? Cuando oramos y estudiamos las cualificaciones del pastor que están en Timoteo y que están en Tito, podemos decirle a la iglesia, iglesia, ¿están de acuerdo en que estas son las cualidades que deben estar en el pastor? Y la iglesia dice, sí, amén. Pero ¿cuándo olvidamos que las cualidades del pastor también deben ser anheladas por todo creyente? Sí, marido de una sola mujer, no dado al vino, no contencioso,
no gobernado por la avaricia, que gobierna bien su casa. De buen testimonio con los de adentro y con los de afuera. Claro que oramos para que Dios provea hombres con esas medidas excepcionales para el pastorado o especiales. Pero en una medida, todas esas cualificaciones deben estar en todos los creyentes, en todos los hombres de la iglesia. Miren, todos los hombres de la iglesia deberían anhelar ser pastores, aunque nunca lo sean. Porque como mínimo son pastores de su propia casa. Como mínimo deben pastorear el corazón de su esposa. Como mínimo tienen una iglesia conformada por un hijo. Pero los hombres, oh Señor, levanta ministros. No, Señor, haz de mí un siervo como Pablo, que esté dispuesto a sufrir incomodidad y aún cárcel por tu nombre, aunque nunca llegue a estar parado en un púlpito. Porque ¿quién dijo que el servicio al Señor está solo acá? Señor, permíteme servir tiempo completo, quiero ser pastor. Gloria a Dios, a aquellos que anhelan al obispado. Pero ¿quién dijo que para servir tiempo completo a Dios tienes que esperar a ser pastor? Tu profesión deberías estar sirviendo tiempo completo con ella, mostrando la gloria de Dios. Un ingeniero debería trabajar tiempo completo. Un administrador de empresas, un militar, cualquier profesión debe ser un servicio tiempo completo a Dios. Pero hay gente que piensa que el servicio completo a Dios son las actividades que se hacen dentro de una iglesia. No, ¿cómo estás sirviendo a Dios, niños? ¿Cómo están sirviendo a Dios en la escuela? ¿Qué hacen ustedes cuando ven que otros niños maltratan al débil? ¿Se ríen o estorban? ¿Qué haces cuando ves que tu compañerito está haciendo copia? ¿Le pides la copia? ¿Qué haces? Porque esa es una forma de mostrar a Dios. Pero es que si copio, me libro de la disciplina. Si no copio, pierdo el examen y castigo. ¿Qué hago? Señor, prefiero perder mi examen por no haber estudiado a hacer trampa para librarme de la disciplina. Y ahí estás mostrando a Cristo. Niños, ustedes ya pueden ser siervos de Dios en la escuela, en el colegio, jóvenes en la universidad. El servicio tiempo completo a Dios no es solo en la iglesia. Y me estarán pensando ustedes, pero ¿por qué el pastor está aplicando estos aspectos prácticos con el servicio de Pablo? ¿No habrá hecho una mala exégesis? Hermanos, lo que quiero mostrarles es que el servicio del cual Pablo está hablando también se extiende en una medida a todo creyente. Y así como Pablo era un instrumento en las manos de Dios, cada creyente debe portar este mismo título en una medida diferente. Claro, la exégesis de este pasaje nos muestra quién era Pablo, las características de un siervo de Dios y cómo se administra ese ministerio. Si se dieron cuenta, esa parte del sermón ya la terminé. Ahora les estoy hablando a ustedes como iglesia. Les estoy diciendo, cada uno de ustedes es un instrumento en las manos de Dios. Cada uno que ha sido unido a Cristo mediante la fe. Cada uno de los hombres que está acá debe anhelar ser un Pablo. Cada dama que está en este lugar debe anhelar ser una mujer en las manos de Dios para glorificar a Dios a través de las responsabilidades que Dios te ha dado. Sí, tal vez la mayoría de nosotros no vamos a ir a la cárcel, no vamos a ir a la hoguera por predicar la verdad, pero debemos soportar con gozo, niños, cuando sus amiguitos se burlan de ustedes por no hacer lo malo. Cuando llegas a tu trabajo y tus compañeros dicen, cállense, cállense, que viene el cristiano. Tienes que aprender a soportar eso. Vas a tener que afrontar otro sufrimiento, tal vez la cárcel no, pero te despedirán de tu trabajo por no querer hacer lo malo.
Pero cuando eso pase, el Señor te fortalecerá. Sí, tendrás que ver tal vez que tus ingresos en tu empresa disminuyen en comparación a las otras empresas porque tú no estás dispuesto a hacer los mismos torcidos y eso va a incidir en tus finanzas. Pero lo haces con alegría porque sabes que el Señor multiplicará tu deseo de honrarlo. Claro que sufriremos por hacer lo correcto. Por supuesto que sí, pero es el Señor quien nos fortalece. Sirve a la iglesia. Oremos por siervos de Dios que no se presenten como amos de la iglesia, sino como siervos de la iglesia. Pero cada uno de ustedes no se vea como amo de la iglesia, sino como siervo de la iglesia. ¿Sabes tú cuándo te ves como amo en la iglesia? Cuando cada domingo te sientas simplemente a ser atendido y no te esfuerzas por servir a otros. Porque la iglesia está llena de amos. ¿Quién habrá limpiado esta silla? ¿Por qué no le enseñan? 8 años en la iglesia y todavía no tenemos grupo musical. Tanta gente que hay en la iglesia y tan poquitos servidores. No, cuando tú pasas el dedo y ves esa silla sucia, es decir, Señor, qué vergüenza que esta silla esté sucia por causa de mi orgullo y mi altivez, porque no quiero servir a tu iglesia sino ser servido. Hay gente que entra al baño, ese baño como huele de feo. Señor, perdóname porque si este baño está sucio es porque soy un arrogante, un engreído que no se dispone a servir a su iglesia. Cambia el panorama, ¿cierto? Cuando una persona se vuelve amo en la iglesia, cuando todo el tiempo está beneficiándose de lo que la iglesia da, pero no está dispuesto a morir a sí mismo por servir a los otros. Eso es una forma de enseñorearme en los demás, porque a la iglesia venimos a servir, no a ser servidos. Y se los digo con todo el amor y el respeto que merecen. Pero algo tenemos seguro. Hoy todos estamos siendo llamados a ser instrumentos de Dios y sé que muchos pueden estar pensando, pero ¿y yo qué puedo hacer? Yo soy débil, yo soy temeroso. Mira, si ese es tu sentimiento, excelente por ti, porque eso muestra que en ti hay desconfianza de tus capacidades. A ti quiero decirte, no te preocupes, en tu debilidad el Señor será tu fuerza. Pero el que mientras estaba yo enseñando esto está diciendo, pastor, se dio cuenta que estoy listo para ser el próximo pastor, para predicar. A ti déjame decirte algo, vete más bien a humillarte a los pies del Señor para que el Señor haga de ti un hombre dócil y estés dispuesto a servir. Porque el que quiere púlpito sin haber pasado por los baños simplemente está ciego de poder. Sí, le estoy diciendo a toda la iglesia, imitemos el ejemplo de Pablo. Seamos instrumentos en las manos de Dios, pero siguiendo el consejo completo de Dios, siendo fiel a su enseñanza, amonestándonos unos a otros, enseñando la verdad con sabiduría y amor para ayudarnos a ser como Cristo. Hermano, usted ha visto que todavía en la iglesia hay mucha gente inmadura, usted lo ha notado. Ay, hermanos, uy, pastor, pero yo no entiendo por qué todavía en la alabanza, mientras yo canto con fervor, otros están con los ojos abiertos. Mentiroso. ¿Cómo está dando cuenta que los otros tienen los ojos abiertos? Pues porque usted también los tiene abiertos. En la adoración yo debería estar tan ocupado de deleitarme con Dios que yo no tendría por qué estar preocupado por los que están alrededor. Pero si te preocupa, ¿qué estás haciendo para que ese hermano crezca en la perfección que solo hay en Cristo? Miren, si cada creyente fuera un instrumento en las manos de Dios, ayudando a los demás a santificarnos, qué rápido maduraría la iglesia. Hermanos, amonestar y enseñar con toda paciencia no es una tarea del pastor, es una tarea de todos los creyentes. Amén. Todos somos instrumentos de Dios. Pero quiero terminar con algo. Sí, este mensaje hoy estaba enfocado principalmente a los creyentes, porque todo creyente debe ver en Pablo un hermano a imitar. ¿Y qué los que no han creído?
mírame, a ti no te estoy mandando a servir, porque antes de servir a Dios necesitas conocer al Dios que un día servirás. Necesitas amarlo y deleitarte en Él. Porque servir a Dios sin amar a Dios y sin conocer a Dios no sirve para nada. Bueno, sí sirve para una cosa, para llenar de orgullo a aquel que sirve. Tú lo primero que tienes que hacer es conocer a Jesús, rendirte a Él, humillarte a Él y reconocer que eres un gran pecador. Porque solo aquel que se humilla ante Cristo puede convertirse en un siervo de Cristo. El servicio es consecuencia del nuevo nacimiento, no es el medio para ser salvo. Servimos a Dios porque ya fuimos salvados, no servimos a Dios para ser salvos. Servimos a Dios porque Él nos amó, no servimos a Dios para que Él nos ame. Vamos a orar. Señor, te ruego por tu Espíritu Santo que esta sección de la carta nos ayude a tener en alta estima a cada ministro que tú has comisionado para enseñar el consejo completo de Dios, amonestando con sabiduría, con amor, para que muchos sean perfeccionados en Cristo. Pero hoy también te oramos para que cada uno de nosotros entienda que debe ser un ministro, un instrumento en las manos de Dios. Mi Señor, toma esta iglesia local y que unos a otros nos enseñemos, nos amonestemos con toda sabiduría para que esta iglesia siga siendo perfeccionada a la imagen del varón perfecto. También te oramos por aquellos que aún no te conocen, para que te conozcan y pronto sean llamados siervos tuyos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor.